La mesa quiere tratar sobre los temas o activos de bonos verdes. Entonces, ya se ha hablado mucho de normativa y estamos de acuerdo que en el marco de los Sustainable Development Goals han proliferado acciones enfocadas a lo que es a una mitigación de lo que es el cambio climático que se está produciendo y es evidente en catástrofes que hemos visto. Entonces, entre ellos hay productos y activos que combinan lo que es componentes financieros con componentes extrafinancieros, como pueden ser medioambientales, sociales o de buen gobierno. Entre ellos, los bonos verdes. Bien, para eso contamos con la participación tanto de suscriptores de bonos verdes como inversores y emisores de empresas públicas y del gobierno vasco. Y me gustaría no que hicierais una presentación de los bonos verdes, sino voy a realizar diferentes preguntas en relación al mercado, la introducción, clasificación de los bonos verdes y en el momento de hablar de emisores y suscriptores, pues sí que apuntéis vuestras experiencias en este terreno. También queremos hablar de la rentabilidad, ¿no? Del green premium que existe o no existe en lo que es los bonos verdes. Y ya se ha hablado un poquito de greenwashing y vamos a ver mecanismos para evitar el greenwashing en torno a los bonos verdes. Bien, quiero presentar a Julián Romero, que es Head of Sustainable Bond Group de BBV. Cyrus Andreu, presidente ejecutivo de Sabadell Asset Management. Germán Escrivá de Romaní, responsable de Corporate en Debt Capital Market Santander. Y desde el lado de la misión de bonos verdes, Manuel Fresno Castro, director general de Control y Gestión de ADIF. Gracias por venir. Y Javier Arnáez, director Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Eskerrik asko. Bien, ¿qué es un bono verde? La primera pregunta, definición de un bono verde, diferencias entre un bono verde, un bono social y un bono sostenible. El marco de aparición de los bonos verdes, ¿qué podríamos decir? Bueno, buenos días primero de todo y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me toca un poco, digamos que, definir lo que ya parece que está claro que es bastante indefinible, pero sí que creo que no hay que ser tan negativo y las bases en las que se ha desarrollado el mercado de bonos verdes son bases yo creo que bastante potentes, bastante fuertes y que han hecho que su crecimiento nos lleve a la situación donde estamos, donde la Comisión Europea está tomando cartas en el asunto y haciendo un plan de acción sostenible y una regulación de lo que hasta ahora no ha dejado de ser una concepción hecha desde el mercado, por participantes del mercado, y en concreto 4 bancos allá por el 2014 presentan unos principios, que son los Green Bond Principles, bancos de inversión, a los cuales se han ido o nos hemos ido añadiendo jugadores, digamos, de los mercados de capitales. En particular, BBVA entró en septiembre del 2014 en esos principios. Ese ha sido básicamente el catalizador, y como decía, es desde el propio mercado el que lo ha generado el catalizador del crecimiento de los bonos verdes. Entonces, básicamente, aquellos que quieren emitir un bono verde tienen que cumplir con esos principios, que son básicos y que yo creo que, como titular, diría que tienen que financiar proyectos que sean
positivos para el medio ambiente, digámoslo así, por no meternos en más profundidad. Entonces, digamos que esa idea, que parece simple, pero que es muy disruptiva, de alguna manera, hace que pasemos de tener el foco en la compañía a la que le estás prestando dinero a el proyecto. Y eso es lo que yo creo que genera pues el crecimiento y el interés y nos lleva a donde estamos ahora. Si queréis, un poco, digamos que ha habido una evolución y aquellos proyectos que no eran verdes, pero sí que eran sociales, se denominan bonos sociales, y aquellos en los que hay una mezcla de los dos o que tienen proyectos verdes y sociales, por decirlo mejor, se llaman sostenibles. ¿Existen algunas best practices en lo que es la emisión de bonos verdes en el sistema de evaluación de los proyectos que financian? Bueno, existen unos principios... ¿Son todos iguales? Existen unos principios que básicamente van desde cómo esa compañía elige los proyectos que van a ser sujetos de financiación, cómo monitorea, o sea, qué va a hacer con el dinero, o sea, cómo va a seguir la evolución de ese dinero para afectarlo a esos proyectos. Y yo creo que es una cosa bastante importante, se obligan a hacer un report, o sea, a hacer un informe anual del seguimiento de ese dinero y de esos proyectos, de tal manera que los inversores puedan comprobar cómo se ha ido evolucionando su dinero, cómo han ido evolucionando los proyectos. Todo ello, aunque no obligatoriamente, en la mayoría de los casos, si el mercado ha evolucionado, a tener, digamos que, compañías expertas que certifican todos esos procesos. Agencias de rating de sostenibilidad, ¿no? Sí, básicamente. Muy bien. Bien, el mercado de Green Bonds, un tema que queríamos tratar era la necesidad de un lenguaje común. Ya se ha hablado sobre la necesidad de identificar los parámetros de medición de lo que se considera como impacto positivo medioambiental. Entonces, ya hemos hablado de los guidelines que puedan haber en los de bonos verdes y también lo que es la regulación, lo que se está trabajando en la regulación. ¿Hay algunos países que ya tengan regulación vigente en lo que es los bonos verdes? ¿La definición exacta de bono verde? Bueno, hay digamos que muchas iniciativas geográficas. Los Green Bond Principles nacieron y se han desarrollado como digamos, desde el punto de vista geográfico, de manera internacional, aunque, por ejemplo, China tiene unos, digamos, otros principios adaptados, digamos, a su idiosincrasia. Son mucho más, digamos... ¿Estrictos? No, digamos que lo contrario, más laxos y, sobre todo, ponen menos énfasis en el report posterior. Y, bueno, han creado una agencia gubernamental que digamos que decide si es verde o no es verde, y luego hay otros marcos en la zona de Asia-Pacífico, hay marcos, luego a nivel locales hay desarrollos, pero básicamente yo creo que la base de los Green Bond Principles está sirviendo que será... Sí, sí. El futuro, ¿no? Yo creo que también, por supuesto, va a seguir de base para toda la discusión que está tomando la Comisión Europea en el desarrollo, en el tema de la taxonomía, en el tema de la etiqueta. Y luego, en cuanto a legislación, sin duda, la ley de cambio, la transición climática de Francia ha sido un detonante extraordinario, y hemos visto cómo Francia está liderando este mercado. Muy bien. Desde el lado inversor, Cyrus, ¿qué podríamos...? ¿Existe una Green Premium en los bonos verdes? No existe Green Premium en los bonos verdes, porque no existe Premium en ningún bono. Hoy en día, por razones muy coyunturales. No hay Premium porque no hay tipo de interés, dicho en simple. Y entonces, al no haber tipo de interés, pues y estoy simplificando,
ni por el plazo ni por otros elementos de riesgo, pues tampoco hay ventaja en remuneración en términos de ser el proyecto verde o no, o ventaja o desventaja en remuneración para el comprador. Hay que entender bien que las inversiones verdes, las inversiones digamos con un sesgo o un foco medioambiental, en el terreno en el que están más desarrolladas es en el terreno de las inversiones de capital, en lo que nosotros llamamos el equity. La renta fija, los instrumentos de deuda se han incorporado más recientemente. La gran diferencia entre unos y otros es que el mercado de la renta fija, en términos de capitalización, está enormemente contribuido por los gobiernos y las administraciones públicas y sus emanaciones. Y eso complica mucho la aplicación de criterios de orden no financiero al análisis de esos valores y de esas inversiones. Es un terreno que está menos desarrollado. La prueba es que no existen índices verdes de renta fija de uso generalizado. Existen algunos intentos, pero de uso generalizado no es así. Y en términos de necesidad, pues es una necesidad que será más sentida cuando los tipos de interés se normalicen y podamos hablar de primas en una situación, digamos, estacionaria. Hoy estamos en una situación de emergencia con una política de estímulos cuantitativos que ha deformado completamente los premios, por tanto, las primas de riesgo, por tanto no hay primas observables de manera relevante. Han habido críticas al Banco Central Europeo en este sentido, en el programa de recompras, que no ha hecho suficientemente esfuerzo en lo que es la compra con criterios ESG. Podemos decir ha cambiado lo que es los criterios del Banco Central Europeo, ha participado en el mercado de green bonds, ha participado en todos los mercados corporate, ¿no? Pero especialmente también en los bonos green. Ha distorsionado las primas, pero se está hablando de cómo puede cambiar lo que es un riesgo sistémico, que también se ha hablado anteriormente, y cómo la política monetaria puede ir cambiando en el sentido de considerar algunos aspectos de ESG. Bueno, lo que sería de esperar es que la política monetaria cambiase en el sentido de retirar las compras masivas y la tenencia masiva de instrumentos de renta fija, que, como yo decía, no es función del Banco Central financiar la economía. Y ha de ser entendida como algo que se ha desarrollado en situación de emergencia, de una emergencia muy controvertida además, y una emergencia que se activó cuando todavía no habían criterios ni para distinguir el riesgo soberano. De hecho, la primera y más importante de las discusiones ha sido qué límite se ponía al riesgo de los distintos emisores soberanos en el programa de compras del Banco Central, y, como es sabido, pues está siendo también extremadamente conflictivo cualquier límite de riesgo en plazo en emisor soberano, y, por supuesto, cuando hablamos de bonos privados, pues en todos los órdenes del riesgo de crédito, que antes se refería de manera agregada en la mesa, y es lo que realmente cuenta. Al final, el elemento green es un elemento de riesgo que merece ser valorado en el proceso de valoración del riesgo en su conjunto. Yo creo que no va a ser prioridad del Banco Central Europeo establecer criterios de ESG, de política de responsabilidad como inversor, porque su primera prioridad es dejar de ser el enorme inversor que está siendo ahora. Y no esperamos desarrollos en ese sentido. Yo creo que los desarrollos... yo no miraría al Banco Central para encontrar un decálogo de criterios que podamos después... sobre los que después podamos inspirarnos los inversores no públicos.
Yo creo que hay que esperar que sean las asociaciones profesionales con sus distintas legitimidades las que tomen este papel, como lo han tomado respecto de los bonos verdes. Y hoy hay un debate en proceso en las asociaciones, en las patronales de gestión de inversión colectiva, sobre cuáles son las definiciones relevantes homogéneas que se puedan adoptar. Es cierto que en esta actividad, si nos hiciesen opinar, pues lo primero que diríamos es que nos gustaría solicitar un parón de la actividad legislativa más que una aceleración de la actividad legislativa, porque ya tenemos demasiadas legislaciones en implementación. Pero es cierto que el problema no es tanto o no es solo la cantidad de legislación, sino este proceso de aproximación sucesiva en el que sabemos que tenemos que adaptarnos a algo que no sabemos qué es, ¿no? Y esto nos está pasando también con ESG. Y efectivamente, cuanto antes precisemos los conceptos, pues antes tendremos una práctica que nos permita, desde el punto de vista de la demanda del inversor, distinguir bien y crear procesos adecuados para valorar bonos verdes. Hoy no existen. Y Germán, vuestra experiencia como suscriptores, ¿cuál es hay sobredemanda en el mercado primario? ¿En el mercado secundario hay liquidez en el mercado secundario? ¿Puede haber algún diferencial o una prima positiva para el emisor por el hecho de ser green? ¿Qué habéis observado? Yo empezaría a definir un poco, a explicar cómo ha cambiado este mercado con respecto a lo que vimos con las primeras emisiones de bonos verdes. Al principio de estas emisiones realmente simplemente contábamos con un sello, que era un sello atractivo desde el punto de vista de marketing de los emisores y de los bancos que montábamos estas operaciones, y que entendíamos que luego pues, la teoría nos llevaba a pensar que esto sería suscrito seguramente por unos inversores nórdicos que nadie conocía y que va a suponer una diferencia de precio brutal. Cuando empezamos a aterrizar en el mercado nos dimos cuenta de que esto no era así, esto era simplemente un primer paso en la obtención de este sello o catalogación de emisión verde por estas agencias o second opinion que llamamos en mercado. Lo único que te daba es ese sello. A partir de ahí tú tenías que demostrar que realmente esa emisión era una emisión que iba a financiar un proyecto verde y que iba a tener una diferencia con respecto al resto de emisiones de deuda, tanto corporativa como pública como financiera incluso. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues lo ha comentado muy bien Cyrus. Hemos visto que en los 3 últimos años tenemos un mercado totalmente intervenido por el Banco Central Europeo. Como me dicen muchos de nuestros clientes, es un mercado anestesiado. Nosotros siempre hablamos de ventanas de emisión. Bueno, pues estos 3 años no ha habido ventanas. Ha sido una gran ventana en la que tú podías colocar cualquier operación cualquier día en mercado, porque sabías que siempre iba a haber un comprador de última instancia, que era el Banco Central Europeo, y no ibas a tener ningún tipo de problema. Y esto aplicaba tanto a bonos verdes como bonos normales, por así decirlo. Sí hemos visto, sin embargo, a pesar de lo que has comentado, Héctor, de que el Banco Central Europeo no ha comprado, en las emisiones en las que nosotros hemos participado como agentes colocadores, el principal inversor ha sido el Banco Central Europeo. Ha comprado. O sea, lo que no ha hecho es una distinción entre los bonos verdes de los que no lo eran. Ha comprado black, como se dijera, ¿no? Básicamente, o sea, ellos en primaria han comprado absolutamente todo tipo de papel que fuera, digamos, que entrara dentro de sus criterios de compra. Esto es un rating investment grade, un tamaño mínimo, etcétera, etcétera, sin distinguir si fueran verdes o no eran verdes. Pero coincido con mi compañero en el sentido de decir, no es la labor del Banco Central Europeo ni fomentar esta industria ni invertir en este tipo de papel. Con respecto al futuro, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos, esto no es una moda. Esto es una realidad que está aquí, se va a quedar y se va a implementar. Y lo estaba comentando con un cliente que estaba justo antes y se ha tenido que marchar. Seguramente veamos una prima contraria, una prima a la gente que vaya a emitir un bono que no sea verde en el futuro. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo hay prima del bono verde contra el no verde? No es que no lo veamos, es que no existe y tampoco sería bueno exigirla.
Pero sí vemos, por ejemplo, que en financiación corporativa, en formato préstamo, ya empieza a haber una parrilla de precios diferenciados, en función de cómo vayan cumpliendo los emisores con una serie de criterios de medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto, lo lógico en un contexto de normalidad del mercado es que llegue a verse afectado. Si bien los inversores van a ser seguramente los mismos y esos inversores nórdicos que hablábamos sigan estando ahí, puedan tener una mayor importancia, lo que sí vemos es que los inversores de siempre están poniendo mucho más acento en este tipo de inversiones y están haciendo un trabajo que va mucho más allá de decidir si esto es verde, esto no es verde. Esto es sus criterios de catalogación, y lo podrán comentar los emisores que lo conocen perfectamente, son muchas veces mucho más estrictos que los de las propias agencias. Sí. Manuel, vuestra experiencia como emisión de bonos verdes, ¿diferencias a un bono convencional? ¿Habéis visto algún diferencial en lo que es el grupo inversor en este bono? ¿Nos puedes contar un poquito, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nuestra experiencia en este campo bueno, ha sido breve. Llevamos solamente 2 años haciendo emisiones, pero intensa, ¿no? Como se suele decir. Nosotros, como entidad pública, tenemos en este momento 5 obligaciones emitidas, ¿no? de bonos, por un total de alrededor de 4.500 millones de euros, y las 2 últimas de estas 5 emisiones han sido verdes. La primera se realizó hace ya año y medio y la última la realizamos en el mes de abril, ¿verdad, Germán y Julián? En el mes de abril, de abril pasado. Las 2 han sido por un importe de 600 millones de euros y la primera de ellas fue por un plazo que yo creo que fue algo corto para lo que quizás acostumbran, ¿no?, los posibles compradores de este tipo de bonos, porque fue a 6 años. La segunda ha sido un poco más larga, ha sido a 8 años y posiblemente a corto plazo pues intentaremos ampliar un poco el periodo o sea, el vencimiento de los bonos. Nuestra experiencia, la verdad es que ha sido francamente buena. Desde luego, desde nuestro punto de vista, las siguientes emisiones, porque tenemos unos planes de financiación bueno, pues exigentes, y siguiendo otros ejemplos pioneros, como el caso de Iberdrola en España, pues desde luego, como digo, todas nuestras emisiones a futuro vamos a hacerlo dentro de esta modalidad por dos motivos, ¿no? Desde luego, para mí, una de las... o sea, aquí un poco en función de quién les preguntes, si preguntas a los financieros de las compañías o si preguntas, bueno, en nuestro caso a los ingenieros, ¿no?, de la compañía, o directamente como gestores, pues te pueden dar cada uno una contestación, pero desde luego para mí yo creo que hay que coger ambas versiones. Desde el punto de vista financiero, en nuestro caso, la base inversora claramente se ha ampliado en las 2 emisiones, pero fundamentalmente en la segunda de ellas, en la cual ha tenido yo creo también mucho que ver el reporting, que ahora, si me lo permites, lo comento en un minuto. Y desde el punto de vista un poco ya de gestores de la compañía, me ha parecido que lo decía uno de los intervinientes de la mesa anterior, que yo creo que esto debe ser algo absolutamente core para las compañías. En nuestro caso, no solo como empresa pública, que eso ya sería un motivo más que suficiente, sobre todo ahora creo que ayer se presentó ante el público el borrador de la ley del cambio climático, pero además como empresa del sector del transporte, y dentro del sector del transporte del sector del ferrocarril, que esperamos que desde luego sea el medio de transporte predominante, así lo espera desde luego la Comisión Europea en los próximos años a través de toda la red de corredores transeuropeos. En ese momento, por daros algunos datos, y si me enrollo, Héctor, por favor, me cortas. Tenemos poco tiempo. Sí, simplemente por dar algún dato, en ese momento el sector del transporte es el responsable de la emisión del 30% de las emisiones de los gases contaminantes en la Europa de los 28, pero dentro de este sector de transporte el coche es el que emite el 93% de estas emisiones, y el sector ferrocarril solamente el 3%, el 2,8%. En términos de consumo de energía, cada uno, el ferrocarril consume
lo tengo aquí apuntado para no equivocarme, 5,3 veces menos que si el transporte se hubiera hecho por carretera y 5,8 veces menos que si se hubiera hecho por avión. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, eso supone que cada viajero, y esos son datos reales de nuestro Departamento de Medio Ambiente, que cada viajero que se movió en la red ferroviaria, de interés general de Española, emitió 14 veces menos de gases de efecto invernadero que si lo hubiera hecho por coche y 16 veces menos que si lo hubiera hecho por avión. Es decir, yo creo que son datos que el público debe conocer. Permitidme también un poco la publicidad un poco respecto al sector ferroviario, pero realmente es que las diferencias entre unos y otros modos de transporte pues son absolutamente distintas, ¿no? Con lo cual doy estos datos un poco porque, como digo, encaja perfectamente en nuestro ADN. Otra de las ventajas que también creemos que nosotros hemos hecho no bonos sociales, que quizás ahora mi compañero del Gobierno vasco entiendo que comentará, han sido misiones únicamente medioambientales. La cooperación entre las distintas áreas de la compañía, ¿vale? La parte de ingeniería, la parte medioambiental, la parte financiera, yo creo que es también un aspecto muy positivo de la emisión de este tipo de bonos. Y por último, y por acabar, con respecto al reporting, hemos hecho ya, nosotros nos hemos basado en los criterios de ICMA. En su momento, cuando realizamos el framework hace 1 año y medio, fue la second opinion, fue emitida por la empresa Cicero, que se ayudó de su trabajo precisamente de BA3, que es el Centro Vasco para el Cambio Climático, con los cuales la verdad es que tuvimos una colaboración absolutamente fantástica. No sé si fue porque nos dieron el Dark Green, que es la mayor rating medioambiental que podían, posiblemente también ayudó, pero realmente fue fabulosa la colaboración. Y como digo, en el mes de abril, justamente un par de semanas antes de realizar la segunda emisión, hemos hecho público el reporting. Y yo, un poco por acabar mi intervención, pues entiendo que desde luego este es un punto fundamental. O sea, para mí, como decía, no sé si Julián o Germán, que esto no debe ser una moda, pero para que no sea una moda, yo creo que aquí hay que dotarle de contenido científico, de contenido académico, de manera que yo, cuando diga estos datos, ¿no?, que nosotros consumimos 16 veces menos que el avión, que no sea yo el que lo diga, sino que hay unos estudios empíricos. ¿Es comparable el avión y el ferrocarril? Sí, es comparable en el sentido de que los dos emiten CO2, ¿vale? Con lo cual nosotros, y de hecho la metodología está perfectamente explicada en el reporting, calculamos una ocupación media por cada uno de los medios de transporte, con lo cual al final lo que decimos es, oye, por cada uno de los viajeros kilómetros transportados en los distintos medios de transporte, cada uno de ellos ahorra una serie de gramos de CO2. Concretamente, en el ferrocarril se ahorrarían 114 gramos de CO2 en relación con la media de los dos medios de transporte, avión y carretera. Muy bien, gracias. Javier, habéis emitido 500 millones recientemente. Es un bono sostenible, combina tanto aspectos verdes como sociales. ¿Es nueva financiación? Vale, bueno. Lehenendik eta behin, eskerrik asko antolatzaileek gonbidagatik. Eta, bueno, gracias a los organizadores por invitarnos. A ver, yo quisiera intentar ser rápido, está claro, ¿no? Y quisiera hacer un poco la composición del lugar de lo que a nosotros nos pasó con el tema este del bono sostenible, que no verde y que no social, sino sostenible. Porque aquí hemos estado hablando de una cosa y sin ánimo de polemizar, yo, y te miro a ti, eso de la botella de agua que no es verde, pero es que igual es más sostenible que la jarra de vidrio, porque el de la jarra de vidrio en su empresa igual no tiene un convenio como Dios manda, comparado con el de la botella de agua, que sí tiene, y tiene igualdad de género y demás. Y claro, eso es el concepto sostenible, que es que verde más social, por alusiones te puedo dejar, tienes razón. Pero bueno, ese es un asunto que es justo el ejemplo de
que todavía están las cosas sin definir y uno dice una cosa, luego dice otra, y esa historia de Europa que tiene, efectivamente, estamos aprendiendo. ¿Nosotros cómo aprendimos? Nosotros aprendimos con respecto a la emisión gracias a las comunidades autónomas y al BBV, que hubo una reunión de comunidades que hacemos anualmente, y ahí se empezó a hablar. El que defendió y propuso vehementemente que tendríamos que hacer emisiones, bueno, hay que reconocer, tal como está la situación financiera de las comunidades, pues tiene su intríngulis, el emitir, pero bueno, fue la Comunidad de Madrid y el ICO. Los dos habían entrado ya en este mundo de emisiones y estaban actuando de forma importante y, bueno, a nosotros nos puso en atención. Si repasamos el programa de gobierno del Gobierno vasco del año 2016, ahí se habla de las ODS. Se habla de los 17 objetivos ODS y ahí es donde enganchamos nosotros este desarrollo de la emisión del bono sostenible. Porque empezamos a analizar y vimos que no teníamos inversión medioambiental o verde suficiente y teníamos suficiente inversión social. Evidentemente, dentro del presupuesto de un gobierno, pues tenemos ese concepto como más importante y conseguimos, bueno, con el desarrollo de, bueno, en este caso BBVA y de las otras entidades financieras, pues cerrar el concepto del bono sostenible, que era perfectamente planteable en este marco de emisión verde. Bien. Hay una cuestión importante. ¿Esto es serio o no es serio, esto de greenwashing? Eso es algo que estás ahí dándole vueltas, bueno, pues primero, hombre, un gobierno pues serio entiendo que somos, por lo tanto nuestras cuentas, nuestras inversiones, nuestros gastos y todo lo demás, pues claro, está intervenido, hombre, que se va a ejecutar lo que dices que vas a hacer, se da por sentado. Pero es que hay un protocolo, hay un procedimiento de cómo hacer las cosas. O sea, hay que hacer un framework, un marco, hay que presentar conseguir una segunda opinión de una empresa especializada, después hay que justificar la realización de las inversiones y una vez justificado tienes que hacer un reporte justo de un trabajo que nosotros todavía no hemos hecho porque estamos en el proceso de emitir en mayo y tener que justificar lo que hayamos hecho en este 18, que es lo que ha hecho ADIR ya, es eso, justificar o poner encima de la mesa qué beneficios tiene la inversión, en este caso sostenible, que tú has presentado y que dices que vas a desarrollar. Entonces, seriedad, hombre, pues sí, porque existe la segunda opinión, luego te tendrás que apoyar en una asesoría o en lo que sea para poder, o consultoría, que sea, no, consultoría, que te diga cómo son los criterios, qué vamos a medir, qué no vamos a medir. Deciros con respecto a esto que en el roadshow que hicimos, contactamos y estuvimos reunidos con el Länder de Renania del Norte-Westfalia, que son gente que sí nos iba ya 4 o 5 emisiones sostenibles, que no verdes ni sociales, insisto, sostenibles. Y estos lo que tenían claro es que esto es un proceso en que durante el tiempo tendrás que ir mejorando tus presentaciones en cuanto a qué ratios manejas y cómo evolucionan, y que no es una cosa, y digas, bueno, aquí tienes este dato y ya se ha acabado. No, no, no. Esto es un proceso en el cual tú tienes que ir demostrando cómo mejoras en base a tus inversiones. Y que el primer año no vas a presentar el informe top, sino que el mercado admite que te presentes al año siguiente como hay que hacer. Aquí están todas las inversiones hechas y esto es el reporte que tenemos. Que evidentemente, señores, el año que viene volveremos a pedirles dinero y iremos desarrollando este proceso de justificación. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros hasta ir presentando el bono. Tendremos que ir el año que viene con todas las inversiones ejecutadas y el desarrollo. Pero ese es un poco el desarrollo del bono de la emisión. Resultado de la emisión. El resultado de la emisión fue positivo o muy bueno y sacamos una emisión de 500 millones, hubo peticiones por 1.600 millones,
hicimos una TIR de 1,55 de un bono a 10 años. En un momento bastante movido, tuvimos que parar una semana el proceso porque estaba el rollo de Italia, había moción de censura en España, bueno, estaba la cosa movida, pero hicimos yo creo que las cosas bien, y cuando digo hicimos bien, lo hicimos bien nosotros, el BBVA, el Santander, Crédit Agricole, HSBC y Norbolsa, que hicimos juntos la emisión y la que tomamos decisiones de forma conjunta, lo sacas, no lo sacas y demás. La realidad es que el 66% de los suscriptores es gente de Alemania, Francia, Benelux, el resto es nacional, y el 44% son inversores ISR, o sea, gente que tiene el compromiso ISR. Que eso sí dijimos nosotros y pusimos como elemento clave a la hora de la suscripción de que tenían preferencia ese tipo de inversores. Y está claro, nosotros hemos empezado un camino y no lo vamos a dejar. El tema sostenible, por muchas de las cosas que se han dicho aquí, riesgo, en este caso diversificación de inversores, hay gente interesada, o sea, en París nosotros encontramos gente joven, analistas evidentemente, muy interesada, que preguntaban muchas cosas. Tienes que dar información evidentemente del país, pero te hablaban de es gasto, esto es inversión, o sea, lo que tú estás presentando es un gasto, es una inversión, se debatía, se discutía. Los alemanes son mucho más estrictos en cuanto a decir, oye, ¿qué rating tienes? Son tus inversiones del presupuesto y ahí hemos acabado. Bueno, hay de todo. Pero en definitiva lo que nosotros hemos captado es que hay un verdadero interés en el tema sostenible. Insisto, sostenible, el verde también estará, pero el sostenible es evidente, y que nosotros no vamos a dejar ese camino porque vemos que por ahí es donde tenemos que ir. Y además nosotros como gobierno también tenemos que dar ejemplo, entre comillas, del tema de gobernanza, sostenibilidad y demás, que es un elemento que nosotros nos lo creemos. Nada más. Eskerrik asko. Gracias. Bien, las perspectivas futuras que veis en los bonos verdes, hemos hablado un poquito. ¿Creéis que se puede extender a mercados emergentes aparte de China o a rangos de rating más enfocados a lo que es o con un riesgo mayor de lo que es ahora las empresas emisoras que están en el rango de investment grade? ¿Se puede extender a bonos high yield? Bueno, yo creo, primero ayer celebramos, aquellos que estamos metidos, ayer se anunció que la emisión de bonos verdes había superado el $500 billón. Yo creo que es una noticia bastante positiva desde su acepción. Dicho eso, también tengo que decir que el peso del mercado de bonos verdes sociales sostenibles está a nivel global en el entorno del 1% del total. O sea, pongamos las cosas en su debido... dicho eso, hace 2 años estábamos en la mitad. Y hay algunos datos, la verdad es que muy halagüeños. El mes de octubre ha sido un mes récord en Europa. El 17% de todo el papel que se ha emitido ha sido papel sostenible. Es verdad que ha sido, yo creo que unas circunstancias también porque el resto del mercado estaba muy volátil y ha habido un par de emisores como Irlanda y una agencia francesa que ha permitido eso. Pero eso es un dato muy, muy positivo. ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, yo creo que más que ya hay emisores, ya hay emisiones en países emergentes, hay emisiones en África, hay emisores en Latinoamérica, hay emisiones en Singapur, hay emisiones en Sukuk, que es digamos que una forma de emisión del mundo árabe. Yo creo que teniendo en cuenta que estamos hablando de bonos de renta fija y donde la base inversora está mucho más potente en el mercado de investment grade, cada uno llevará su paso, pero ya existen emisores de high yield, existen emisores en emergente. Yo creo que lo que va a haber es
digamos, una evolución hacia productos más, digamos, a lo mejor más evolucionados, tipo titulizaciones de todo tipo, de bonos relacionados con hipotecas sostenibles, como por ejemplo Fannie Mae está haciendo en Estados Unidos, y yo creo que se va a seguir ampliando digamos que el número de países en los que ya se han emitido bonos verdes. O sea, creo que no, o sea, la ampliación va a ser más en producto y en geografía en los próximos años. Bien, ¿alguna...? Yo al respecto del investment grade o no investment grade, hay que tener en cuenta el trabajo tan intensivo que tiene estas operaciones, no en la parte de ejecución, por así decirlo, sino, como contaba muy bien Manuel, en la parte de reporting. Digamos que en España emisores investment grade en el mundo corporativo los podemos contar con los dedos de las manos prácticamente. Entonces es lógico que a la larga sí exista la posibilidad de que haya más inversores o emisores no investment grade. El problema que tienes es que el trabajo tan alto que tiene ese seguimiento pues está limitado a compañías con capacidad, por así decirlo. Con lo cual ahí sí que hay una parte de mercado que se puede quedar un poco fuera. Y yo coincido totalmente con Julián, yo creo que esto va a ir acompañando a la dinámica del mercado y lo lógico es que vayamos viendo que vaya llegando a todos los sectores. Por dejar una cifra, el mundo de emergentes supone casi un 40% de este mercado. Obviamente China tiene gran parte de culpa de ese porcentaje. El único problema que veo yo es que no exista una estandarización de lo que nosotros consideramos un bono verde con lo que puedan considerar allí. Y ese sí que es un problema que puede tener este mercado de cara a futuro. Bien, yo creo que podríamos pasar a las preguntas del público. ¿Alguien quiere...? No. No sería pregunta, sería alusión. Por alusiones. No, sí, yo creo que se me escucha. Eso no hay una pregunta. No, claro, quiere decir que no tengo datos, no hablo sobre cuál es la sostenibilidad de la industria de cristal y de plástico. Así que no voy a hablar de lo que no sé. Pero lo que sí sé es que el plástico tiene un impacto medioambiental y social mucho más alto que el cristal. Y que si hemos conseguido que institutos financieros tengan la sensibilidad de cambiar la jarra de cristal, no, pues son esas pequeñas cosas. Yo en mi Twitter pongo que un pequeño gesto vale mucho más que 1 million thoughts, ¿no? Y ese pequeño gesto, si hemos conseguido que 12 botellas pues no vayan al mar, porque el 95% van al mar, y conseguimos que el Instituto de Financieros ahora ponga jarras de cristal y la Bolsa de Barcelona ponga, pues oye, me doy por no satisfecha, contentísima. Y gracias por darme la oportunidad de decirlo. Está muy bien, muy apropiado. Existe Coembes, que es la empresa que recicla las botellas de agua y no se tiran al mar, ¿eh? Se recicla y se desarrolla. O sea, siempre hay... Una pregunta para Cyrus Andreu. Cuando has comentado el momento actual de liquidez en los mercados de bonos por las compras que está haciendo el Banco Central Europeo, pero cuando, si es que llega un momento, se cierra esa ventana de liquidez y puede ser que haya una subida de tipos de interés, ¿se puede esperar de alguna forma que esa ayuda que está haciendo el Banco Central Europeo a todo tipo de bonos, sin diferenciar si es verde o no verde, que haya otras instituciones que ayuden a esa financiación verde, sea bonos o sea préstamo? Me refiero que si los tipos de interés se ponen al 3% y cualquier emisor sabe que el punto de partida es un 3% más un spread, ¿hayan instituciones europeas que ayuden a que los bonos verdes sean más baratos? Si la pregunta va en el sentido de si hay compradores para los bonos verdes, al final, desde el punto de vista del usuario, el bono verde es un bono que tiene un complemento de información muy valioso respecto de su calidad. Entonces, todos los bonos de buena calidad, verde es eso, van a tener interés. Otra cosa es que si esa calidad está justificada por las condiciones económicas en las que se ofrece ese bono o dónde está
el equilibrio, y cada comprador lo pondrá donde sus preferencias lo sitúen. Yo creo que esta es la manera de ver el futuro. La manera de ver el futuro no es obligar a los compradores a comprar eso por decreto ley, que desgraciadamente a veces es la tendencia del regulador. Hacerlo obligatorio. No, el bono verde es un bono que tiene un complemento de información que lo hace valioso, porque los riesgos de esa operación pues vienen mejor informados. Cuanto mejor informados vengan, normalmente el precio de ese bono va a ser más favorable para el emisor. Y esto hay que verlo así, y es un desarrollo que la profesión va a hacer. Se han necesitado muchos siglos para tener la contabilidad que hoy tenemos, financiera. Cualquiera que conozca las normas contables americanas sabe que son mucho más grandes que la enciclopedia británica. En reporting no financiero estamos empezando. No sé cuántos siglos harán falta para tener un reporting financiero como un reporting no financiero con un nivel de información parecido al que tenemos en el informe, en la información financiera. Esta información es muy valiosa. Desde el punto de vista del inversor, al final, la sostenibilidad es una parte muy, muy importante del análisis económico que se hace. Es un tema de inversión y es precisamente el valor cualitativo básico de un proceso de inversión, informar bien las inversiones, las decisiones que se toman. Y eso es el valor que tiene el ejercicio que estamos haciendo. Los objetivos políticos son otros, pero en la medida en que informen bien de los riesgos de una inversión, pues van a ser muy útiles y van a ser valorados. Y ese es el futuro que yo veo a estas, comillas, etiquetas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, para aquellos que han emitido bonos verdes o sostenibles o sociales, simplemente una pregunta es, ¿ha habido algún cambio organizativo desde que se decidió tomar la decisión hasta que se ha emitido? Es decir, ¿se ha creado algún departamento específico? ¿Se ha tenido que crear proyectos? Si nos podéis dar una pequeña pincelada sobre el tema. Gracias. Bueno, eso fue una exigencia de Sustainalytics, de la compañía que emitía la segunda opinión, es de que debía existir un comité compuesto por los diferentes departamentos del gobierno, en el que eran los que elegía o son los que elegíamos las inversiones a presentar. O sea, es una exigencia de la segunda opinión de la consultoría para decir, oye, tenéis que juntaros en un grupo interdisciplinar de diferentes departamentos que son los que van a definir qué inversiones son las que se van a incluir dentro de la emisión. Sí, en nuestro caso algo parecido, porque el framework, realmente esto ya de los principios de París del año 2015 es una de las recomendaciones, ¿no? El que haya una especie de grupo o de comité, llámalo como quieras, que más o menos anualmente tenga la responsabilidad de determinar qué proyectos son elegibles y cuáles no, que a veces también es importante, ¿no? Porque nosotros, bueno, entonces nosotros lo que hicimos es, por una parte, a esta gente del departamento financiero, gente del departamento de medio ambiente, como decía antes, y gente del departamento de construcción. Con lo cual, aquellos proyectos, en nuestro caso particular, que tenemos algún tipo de duda de que tengan bueno, pues una sensibilidad negativa, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, expresamente lo excluimos de la financiación. De hecho, es uno de los temas que yo creo, bueno, pues que era uno de los temas más preguntados. Nosotros también, hablaba Javier del tema de los roadshows. La verdad es que cuando vas un poco por Europa, la gente, sobre todo en algunos países, ¿no?
Alemania menos, pero bueno, en Francia, Holanda, la verdad es que tienen hay gente específicamente volcada con este tema y hacen muchas preguntas, ¿no? Con lo cual hemos hecho, esperamos, tampoco es un coste ni una organización, en mi opinión, excesivamente gravosa, ¿no? Si queréis, bueno, en calidad de BBVA, que no de suscriptor, pero de emisor, porque hemos emitido también la primera emisión de un banco comercial de bonos verdes en España, y en el framework, efectivamente, que también meto un poco la publicidad, ha sido premiado como el mejor framework, el mejor diseño de framework internacionalmente. Una de las fortalezas que tiene es que ese grupo que se ha creado ad hoc para hacer el seguimiento y para dotar de buena gobernanza o de buen gobierno el producto está participado por gente de sostenibilidad del banco, por gente de capital market, por gente de la tesorería, y tiene como, digamos que, presidente y con voto decisivo al Global Head de banca responsable del banco. O sea que él tiene la última palabra en cualquier momento. Eso yo creo que da mucha fortaleza a los bonos y a cómo el proceso de elección y de reporte. Si queréis añadir un minuto. Bueno, yo diría, por ligar con algunos de los comentarios que se han hecho antes respecto del rating, al final los emisores son organizaciones con gran capacidad. Hay mucho trabajo de preparación en esto y hay mucha complejidad, porque las organizaciones con gran capacidad son organizaciones muy complejas. Muchas veces cuando juzgamos aspectos de inversión responsable nos encontramos, desde el punto de vista de los usuarios, con problemas porque precisamente las organizaciones son tan complejas que engloban actividades que merecen calificaciones distintas desde el punto de vista verde o social o de gobierno. Podemos dar ejemplos muy sonoros a este respecto y a mí me parece que precisamente esta información complementaria a la del riesgo de crédito del conjunto de la organización lleva a categorizar las emisiones en función de su destino. Y eso da una visibilidad sobre el razonamiento económico que hay detrás de esa emisión mucho mayor a una gran organización emitiendo de forma genérica desde su matriz. Yo en esto creo que es un clarísimo avance y que es lo que puede dar motivo, como decía antes, a que exista una demanda que busca precisamente estas inversiones mejor informadas. Por tanto... mayor transparencia. Total. Bueno, sí. No, transparencia, mejor información. Un debate habitual, por poner un caso práctico y traer esto a la tierra, es, por ejemplo, una organización industrial como Airbus. Se financia en el mercado como tal, como una organización compleja, multiproducto, multigeografía, con distintos modelos de negocio, o se financia utilizando en las especialidades ESG en función de determinados proyectos. Probablemente en un futuro normal, no en el momento, digamos, de formación de precios que tenemos ahora, donde las cosas no funcionan como deberían funcionar, pues obtenga financiación en mejores condiciones cuando sea capaz de explicar que ese proyecto pues reúne determinadas calidades que en términos del inversor final le van a dar mucha más visibilidad al razonamiento económico con el que pretende financiarse en el mercado. Y por tanto, en términos organizativos, y la pregunta está bien traída, esto tiene un impacto grande, tiene un impacto muy, muy grande. Precisamente para poder combinar el tamaño con la buena información respecto al destino de la financiación que se pretende obtener. Germán, si quieres añadir alguna cosa.
Yo puntualizaría solamente un detalle final. Antes había comentado cómo nuestros clientes, cada vez que nos venían a decir que querían emitir un bono verde, pues los directores de financiación o los CFOs nos hablaban como que para ellos esto era un horror, que básicamente era una exigencia de la gente de marketing o de algún CEO que se había vuelto loco y que quería pues ponerse ese sello y tener, digamos que, bueno, pues esta categoría verde. A día de hoy esto ha cambiado totalmente, ya no te encuentras con eso, te encuentras con la gente que desde los propios departamentos financieros, sabiendo que esto es una carga de trabajo brutal para ellos y no tienen ningún tipo de beneficio en términos de precio, como hemos comentado, prácticamente todas las instituciones te están diciendo que o están en este mercado para quedarse o que si no están van a empezar. Con lo cual yo acabaría con esa esperanza de futuro. Estoy convencido de que este mercado está aquí por mucho tiempo. Bien, muchas gracias. Gracias a los asistentes por vuestro punto de vista tan interesante. Gracias a la Bolsa de Barcelona, al Instituto de Estudios Financieros y a Barcelona Centre Financer Europeu. Acabamos la mesa y continuamos la jornada. Gracias.